Muy buenos días, mi nombre es Lorin López y hoy les voy a hablar sobre el barroco como movimiento literario. El barroco es un movimiento literario y un periodo cultural que se abarcó a la segunda mitad del siglo XVIII y a la primera mitad del siglo XIX. Se difundió por toda Europa y América Latina, también por las regiones colonizadas de los europeos. El barroco contrastó en el Renacimiento por expresar un sentimiento pesimista, desengañado, crítico y complejo. Esto se debe a que la literatura barroca fue hecha en un momento difícil de la historia. Representó una época inquietante, tanto psicológica, históricamente, políticamente y económicamente. Pero, ¿realmente qué es el barroco? ¿Qué lo caracteriza y qué lo define? El barroco se puede definir como el arte de parecer, ya sea en las artes o en la literatura. Tres elementos que pueden ser fundamentales para el barroco es la espectacularidad, el efectismo y la emocionalidad. Una de las cosas que caracteriza el barroco es la búsqueda del contraste. La estética se puede mencionar como claro-oscuro, pero no solo tiene que ver en la pintura y en la arquitectura, sino también en la música y en la literatura. Se recrea eso del contraste. También está la sustitución del absoluto por el relativo. El absoluto le cede lugar a la relatividad, que en consonancia con una época carecía de expresiones filosóficas, teológicas y culturales. Entonces se le abre paso a una percepción del efecto de la búsqueda de sentimientos y sensaciones encima de los principios cerrados. También está el efecto inconexo o incompleto. El barroco promovió el efecto inconexo o incompleto, que da paso a la consecuencia de obras, más que todo en el aspecto literario, que no se cierran, dando una confusión, pero también llamando el interés de los lectores de ese tiempo, lo cual es todo lo contrario al Renacimiento, que se destaca por terminar su mismo universo en la misma obra. También tenemos una de las características es el pesimismo y el desengaño. A diferencia del Renacimiento, en el barroco predomina el pensamiento pesimista y desengañado como respuesta a la dificultad histórica que se estaba viviendo. La literatura barroca se caracterizó por el interés del detalle, los efectos y la exuberancia formal de aquella época. Por lo mismo fue característico del uso excesivo de lenguas literarias, tal como la adjetivación, la elipsis, la metáfora, el hiperbatón, la antítesis y la perífrasis. En cuanto a los géneros, la literatura barroca le dio continuidad a los géneros que ya se estaban utilizando en el Renacimiento. Pero también hubo un novedoso con respecto a la dramaturgia, particularmente las formas de la comedia y la tragicomedia, que desafiaban la estructura clásica de las tres unidades dramáticas. También el barroco acogió una pluralidad de corrientes literarias, en el caso particular de la literatura española. Dos fueron corrientes literarias más importantes, que fueron el culturalismo y el conceptismo. Vamos a hablar un poco de los tópicos. Como pueden ver en la imagen que está ahorita en la presentación, uno de los tópicos es el mundo como teatro, que es un mundo inyecto de apariencias que invita a reflexionar. También está el mundo al revés, que es un lamento sobre la injusticia y la deformación del deber ser. Está el homo homini lupus, que denuncia que el hombre es un lobo para el hombre. También está el miltia moris, que compara el amor con la guerra. También está el memento mori, que significa el recuerdo de la constancia y la inevitabilidad de la muerte. También está el tempo fugit, es un recordatorio sobre cómo el tiempo va cada vez más rápido y su fugacidad. También está el carpe diem, que es disfrutar cada día como si fuera el último, ante la única opción, que es la muerte. También tenemos que el barroco produce una progresiva desvalorización de lo terrenal y vuelve a existir en las ideas medievales. Como ya dije, la fugacidad de lo terrenal,
que la vida está presidida en la idea de la muerte. La realidad se ve como una ilusión o una apariencia. Este pesimismo barroco puede resultar un poco inquietante y extraño, pero debemos recordar que el barroco era algo elegante, exuberante, que hacía que las cosas se sintieran más cargadas, y eso era lo que llamaba la atención, ya que era todo lo contrario al Renacimiento. Ahora nos podemos preguntar, ¿cuáles son los principales temas del barroco? Bueno, el barroco abarcó una gran cantidad de temas, pero los principales temas del barroco hablaban de la vida cotidiana, de lo que pasaba el día a día de las personas. Esto realizó una vulgarización, una mundización que tuvo un gran impacto en la religión, ya que ésta exigía una reforma para que los temas del barroco tuvieran algo que ver con respecto a lo religioso, y esto hizo que los temas religiosos volvieran a ser uno de los más recurrentes entre muchos artistas en ese momento. Ahora vamos a hablar un poco de los temas o los géneros del barroco. Entre estos podemos nominar a uno de los más importantes, que fue la poesía. La poesía barroca fue uno de los géneros más explotados dentro del movimiento barroco. Los poetas buscaron representar los sentimientos de desesperanza y pesadumbre, empleando la multitud de recursos que estaban entonces disponibles. También está la proeza barroca. Bajo el amparo de este movimiento nos encontramos con las primeras novelas, que era la picaresca y la cortesana, las cuales aún hoy se reconocen como la literatura universal. También tenemos el teatro barroco. Nacen las llamadas compañías teatrales, que buscaban entretener a un público en especial, pero especialmente a los poderosos, o sea, la monarquía, que fue uno de los que mayor alcance tuvo ante el público popular, el teatro. A pesar de que los libros y las poesías eran muy bien vendidas, lo que tuvo más alcance popular fue el teatro. También podemos mencionar algunos países de América Latina que tuvieron gran impacto barroco, como México, Colombia, Argentina, Chile, España, que a pesar de no ser parte de América Latina, tuvo la mayor influencia en todos estos países hispanohablantes. También me gustaría mencionar un poco la importancia del movimiento literario barroco en el mundo y la historia literaria. ¿Por qué? Mucho antes han habido varios movimientos literarios, igual que después, pero destacar la importancia del barroco es resaltar el papel que tuvo en el refinamiento de gran parte de los recursos literarios. Gracias a este movimiento, la literatura encontró de la mano del extremismo barroco nuevas formas de expresión que iban más allá del realismo, que en ese momento era el que más se usaba. Como pueden ver en la siguiente imagen está el culteranismo, que fue parte de Luis Góngora. Esta fue una de las escuelas más importantes, que se destacaba en las aportaciones lingüísticas, donde los autores le dan más importancia a la estética en la que se representa el contenido. Muchos de los que trabajaron con el culteranismo le dan una semejanza al latín por su sintaxis. Este es una de las corrientes más importantes del periodo barroco. Y también tenemos el conceptismo. Así como se nos hace saber por su palabra, este se destacaba por los conceptos que este realizaba. Daba mayor interés en lo que significaban cada palabra, y se empleaban recursos literarios como la metáfora, la alegoria, la antítesis, el paralelismo y otras técnicas para establecer en los conceptos. Y si bien mucho antes, como en la Edad Media, en el Renacimiento, se estaban realizando o se estaban utilizando este tipo de técnicas, donde realmente se le dio un énfasis fue en el periodo barroco. Bueno, esa es toda mi exposición. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hoy voy a hablar sobre los autores y aportes del barroco. Mateo Alemán y Denero nació en 1547 y murió en 1615. Fue un escritor español nacido en Sevilla, donde se graduó de la universidad en 1564. Pedro Calderón de la Barca nació en 1600 y murió en 1681. Fue un dramaturgo, poeta y escritor de la Edad de Oro española. Durante algún tiempo de su vida fue soldado y sacerdote católico romano. Miguel de Cervantes Saavedra nació en 1547 y murió en 1616. Es considerado el más grande escritor del lenguaje español.
Su obra principal, Don Quijote, es considerada la primera novela moderna. Juana Inés de la Cruz nació en 1651 y murió en 1695. Fue una escritora, filósofa, autodidacta mexicana, nacida en San Miguel Nepantla. Fue una de las principales poetas del barroco. Luis de Góngora y Agorte nació en 1561 y murió en 1627. Fue un poeta y lírico español que, junto con su eterno rival Francisco de Quevedo, es considerado uno de los más prominentes poetas españoles de todos los tiempos. Baltasar Gracián nació en 1601 y murió en 1658. Fue un jesuita español, escritor del barroco y filósofo. Nació en Belmonte, cerca de Calatayud. Sus obras fueron alabadas por Schopenhauer y Nietzsche. Francisco de Quevedo nació en 1580 y murió en 1641. Político, escritor y noble español del barroco. Junto a su eterno rival, Luis Góngora, fue uno de los más prominentes poetas de su tiempo. Algunos aportes son la arquitectura. La mayoría de las construcciones eran pensadas en el torno del concepto de las curvas, elipses, espirales, lo cual dotaba un nuevo movimiento a las estructuras. En consecuencia, el muro se constituye como el principal soporte de la estructura. Asimismo, los arquitectos logran técnicas que le permiten ondularlo y darle movimiento, por lo que las estructuras y construcciones surgen mucho más flexibles y dinámicas. Esculturas. Las esculturas de esta época vio la necesidad de hacer de su arte un elemento omnipresente tanto del espacio público como el privado. No obstante, en el espacio público se concibe como un elemento vital, haciendo además que la arquitectura le sirva de telón de fondo. Por consiguiente, a un tiempo la arquitectura entra a estar a servicio de la escultura, al tiempo de que entra en juego una nueva teatralidad del espacio público. Pintura barroca. Un especial manejo de la luz, el cual, como sucedió en la arquitectura, fue logrado en base de la técnica del claroscuro, creando piezas de gran contraste, gran fuerza dramática en las expresiones y poses de las figuras representadas, lo cual les dotaba de gran teatralidad. Literatura. La literatura es una de las artes en donde más se puso el manifiesto del sentimiento pesimista y desencantado que tanto caracterizó el barroco, y en donde quedaba evidencia también el sentimiento trágico sobre el hemisferio de la existencia humana. Dentro de los principales aportes que realizaron los escritores durante el barroco, se pueden citar sobre todo la complejización de la sintaxis, procedimiento a través de la cual se logró conformación de un lenguaje literario extrañado, lleno de formas y recursos que apuntan hacia la ornamentación del lenguaje. Danza. La danza se convirtió en un arte mucho más disciplinado, en donde comenzó a surgir un método como tal. Asimismo, la danza se vio dotada de una nueva técnica, colocando especial interés en la depuración de los movimientos. Teatro. Asimismo, empiezan a aparecer las primeras compañías de teatro. Surgen como temas principales de las obras las tragedias y también las comedias. El público se erige como un colectivo heterogéneo socialmente hablando, pues cada clase social tenía acceso a un lugar del recinto teatral. Gracias por su atención.